Por redes sociales me han pedido el análisis sobre el caso del maestro de FIME que fue sancionado por haber llamado la atención de una forma no muy correcta a un estudiante con síndrome de Asperger. Para esto voy a enunciar algunas ideas que se han vertido en redes sociales con respecto al tema y vamos a tratar de analizarlo en los dos polos, ya que las opiniones son diferentes para cada caso, para cada persona y para realmente si es correcto o no es correcto lo que está pasando o la forma de sanción del maestro. El liderazgo normalizará violentar a los empleados. En primera instancia, debemos de saber qué es violencia. Violencia realmente es cualquier situación, ya sea psicológica, física, emocional, que nos haga un daño, ¿sí? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros como México somos un país realmente muy violento. Somos un país en el que la violencia que se genera a través del género o familiar, etcétera, está tan normalizada que muchos casos muy graves aún así no se consideran violencia, ¿verdad? Tenemos una cultura del que te la hace, hazle, el que si te pega, pégale, en donde ya desde muy pequeños la violencia la tomamos hasta que ya hay sangre o ya hay alguna cuestión adversa, pero en la realidad no. Si lo vemos desde el punto escolar en la educación básica, la violencia se genera desde que un compañero le esconde algo a otro compañero, le roba algo, le hace un empujón, le hace una mala cara, etcétera. Eso es realmente violencia. Violencia, aunque sea lo más mínimo, es violencia. Entonces, al momento de definir como violencia cualquiera de estas situaciones, en el campo laboral, que es hacia donde los comentarios respecto a este caso van más dirigidos, en el campo laboral sí tenemos que saber que las condiciones laborales de cada una de las profesiones son muy distintas. Incluso el material humano con el que se trabaja es muy distinto. No es lo mismo un docente, que el material humano son niños, jóvenes, adolescentes, a un ingeniero, que su material humano lo corresponden en su mayoría adultos, y estos adultos con diferentes culturas, diferentes hábitos y diferentes niveles de estudio. De esta forma, en diferentes trabajos es necesario una actitud con respecto al jefe o al líder, ¿sí? Para poder manejar toda esta diversidad de personas, a lo cual a veces hay que dirigirnos con palabras un poquito pesadas, más porque son hombres los que en su mayoría están dentro de labores como la ingeniería, la arquitectura y a su vez la gente que contratan como albañiles, plomeros, diferentes tipos de actividades que se generan dentro de una obra, por ejemplo, en donde en su mayoría son varones y en su mayoría tienen distintos tipos o niveles de educación, niveles académicos, niveles culturales, niveles de hábitos, para lo cual ese líder, sea ingeniero, arquitecto, X o Y profesión, requiere de un perfil que se va a cumplir a veces con alguna dureza dentro de lo que se habla. La mayoría de los jefes que usan la violencia en contra de sus empleados es porque carecen de algún aspecto en su vida, en este caso la autoestima. Pues bueno, con respecto a este punto también hay divergencia, ya que en algunas ocasiones a los líderes nos toca generar o indicaciones o actividades que a lo mejor para un empleado o para un igual a ti, me refiero a en cuestión de jerarquía en una empresa o en un puesto, le pueden parecer algo duras, pesadas o incluso pueden decir es que me está cargando la mano. Pero en la realidad no es por baja autoestima o porque tengas algo en contra de esa persona. En algunas ocasiones, y no siempre, ese liderazgo lo único que quiere es instruir
A lo mejor la forma de instruir no es la correcta y puede verse como que te están cargando la mano, como que no te quieren, traen en contra tuya, pero al final de cuentas, al momento de llegar a la cúspide de esa instrucción que quiere hacer el líder, pues te vas a dar cuenta que lo único que quería esa persona es que llegaras al peldaño donde él está para poder desarrollar esas actividades. Ahora, esto no se da siempre. También sabemos que en muchas ocasiones a mucha gente se le olvida que estuvo un día en el lugar donde tú estuviste y comienza a ser déspota, a tener diferentes tipos de malos tratos hacia ti, y por eso mismo tú al momento de egresar de una profesión necesitas un perfil de egreso muy fuerte para poder contender ante estas situaciones y que en el mundo laboral no te coma un jefe o un tirano, en este caso, que puede ser, se le puede llamar así, que quiera sobajarte y tú no tengas forma de defenderte. Entonces, es importante saber también que este estudiante, a pesar de su condición, como todos los demás estudiantes, son ya adultos, ¿ok? No es que sea una generación de cristal, es una generación que está luchando por sus derechos, rompiendo paradigmas. Bajo esta situación, nosotros en la educación observamos cómo cada década, año tras año, a través de las evaluaciones que se van generando, el sistema educativo nacional en la realidad, en forma académica, no ha avanzado en mucho. Seguimos estando entre los últimos lugares, según la OCDE, en cuestión educativa. Sobre esta situación, no podemos decir que qué generación está más preparada que cuál. ¿Sí? Lo que sí es lo que se observa a través de redes sociales, porque así como tenemos las redes sociales para levantar la voz, para denunciar, así también tenemos las redes sociales para observar la cantidad de acciones no muy maduras y tampoco no muy lógicas en muchas de las ocasiones que generan los nuevos jóvenes, en donde pues se tiene o se pide o se lucha por una equidad o una igualdad, pero pues tenemos el caso de este maestro que es exhibido por un maltrato a un estudiante, pero no tenemos la exhibición de los estudiantes que maltratan también en vivo y también a través de las mismas vías virtuales, que maltratan hasta los directivos o rectores de las universidades. Entonces, ahí sí es un punto que se queda totalmente a la consideración de ustedes, ya que no es tampoco una pelea generacional, simple y sencillamente es lo que se observa y que en la realidad no exista una doble moral. Así como de un lado se apoya, también del otro lado debe de apoyarse. Yo como profesor, mi ética profesional no me permitiría hablarle así a un alumno. Bueno, en esta idea que también saqué de redes sociales, sí es importante saber que la ética profesional no va totalmente de la mano con la forma en que tratas a los alumnos. Nosotros como docentes, bueno, más bien pedagogos, ya que como sabemos la mayoría de los catedráticos de la universidad, y que esa es una gran área de oportunidad que tiene la Universidad Autónoma de Nuevo León, hablando específicamente, ya que si no eres egresado de la universidad, no puedes ser catedrático dentro de ella. Entonces eso limita a que abogados, ingenieros, contadores o diferentes ramas solamente tengan formación académica y no tengan formación pedagógica para atender a sus estudiantes, lo cual pues nos lleva a casos como este. Al final de cuentas, yo no sé si el docente de FIME tiene formación pedagógica o no, pero pues sí tiene 40 años de experiencia y pues bueno, hasta ahora ha tenido el problema que tiene. Con respecto a la idea que les acabo de mencionar, sí es importante destacar que hay diferentes formas de motivación. Incluso todos, y aunque sea el maestro más que tengas en más alta estima, ha ejercido violencia sobre ti. Como les comento, hay muchos tipos de violencia. De hecho, aquí en mi canal pueden encontrar un video sobre ese tema. Respecto a la ética profesional, hay docentes que utilizan la motivación negativa, que se le puede llamar así, o que utilizan estrategias un poco distintas a las demás, a lo mejor voluntario o involuntariamente, pero en este caso estamos hablando de una falta de respeto. Pero también en la ética profesional, dentro de algunos preceptos para cumplir con el perfil de egreso de la carrera,
también a veces es necesario tener este tipo de motivación, o como lo dicen, ¿verdad? Utiliza la psicología inversa. Te digo que no puedes para que puedas. Te digo que no sabes hacerlo para que me demuestres que lo sabes hacer. Y al final de cuentas, el fin justifica los medios. Ese es el pensamiento de muchos docentes. Ahora, tú puedes decir, oh, es que es pésimo maestro, pero también, si hablamos de la cuestión de catedráticos de la uni, que por cierto, la mayoría de los comentarios de estudiantes de la uni han sido a favor del maestro. ¿Por qué? Porque ponen ejemplos peores. Y también veo muchas personas que incluso yo creo que a lo mejor ni a la universidad asistieron, o asistieron a otras universidades diferentes a la uni. Creo que también, más bien no creo, veo que son los que están virtiendo comentarios muy duros en contra del maestro, cero subjetivos, que eso es a lo que nos invita este video, a ser objetivos, ¿sí? No subjetivos. Entonces, ¿cuál es la situación aquí? Que pues el catedrático conoce su rama, conoce el campo laboral al cual se va a desempeñar el estudiante, y de esta forma va a motivarlo de la manera que él crea correcta con respecto a su poca o mucha capacidad pedagógica para transmitir el conocimiento. En algunas ocasiones el docente no quiere eso. En algunas ocasiones los docentes de la uni llegan el primer día del semestre y bye. Aquí están los libros y tal día vienen y presentan y se acabó. Y sobre eso no se dice nada, pero pues también es violencia. ¿Por qué? Porque estás cayendo en desatención, estás cayendo en cuestiones donde no está el alumno en el centro de la educación que estás impartiendo. Entonces también es violencia. Estamos hablando de negligencia, estamos hablando de otros temas, pero pues esos maestros no salen a la luz. ¿Por qué no salen a la luz? Porque pues ni siquiera los alumnos los conocen. ¿Sí me explico? ¿Te imaginas que tu hijo esté pasando por esa situación, en el caso hablando del síndrome de Asperger, y que pase por esta situación y que alguien le diga inútil? Así es, en definitiva, nosotros como padres sabemos que nuestros hijos es lo más preciado. También como padres sabemos que nuestros hijos necesitan, pues en este caso, atención diferenciada, por decirlo así. Pero en el marco de equidad e inclusión es muy complejo el tema, ya que yo lo he vivido como docente a nivel básico, donde hay estudiantes que al momento de que tienen una situación, por ejemplo, de debilidad visual, y al momento de que tomas las consideraciones con ese estudiante, por ejemplo, al llevar los macrotextos, para los que no sepan que es un macrotexto, es un libro, pero el mismo libro de texto de los demás, pero grandote, ¿sí? Como el Atlas, ¿sí se acuerdan que no cabía ni en la mochila? Bueno, entonces, al momento de darle ese recurso al estudiante, el mismo estudiante dice, no quiero. ¿Por qué? Porque quiero ser igual a mis compañeros. Entonces, sí, aquí yo creo que nos estamos metiendo en la cabeza del estudiante y nos estamos metiendo en sus sentimientos, pensando según nuestro bagaje y según lo que nosotros creemos que es lo correcto. Pero en realidad yo pienso que ese tema debe ser el estudiante. El estudiante y los padres de familia saben en lo que su hijo no solamente está ahorita, no solamente a dónde le entró, sino sabe a dónde va a ir al momento de que egrese. Y sabe con qué tipo de personas va a lidiar al momento de que egrese. Va a haber personas que no les va a importar en lo más mínimo si tiene Asperger, Down o lo que sea, no le va a importar, porque ahora sí que en el campo laboral ahí sí hay equidad. Y también hay mucha inequidad con respecto a que, pues bueno, en lo laboral ahí realmente no debe importar. Y en lo académico, como les comento, nosotros tratamos de llevar lo que se le llama las estrategias diferenciadas, pero que en algunos casos el mismo estudiante pues te exige o te pide que no lo hagas. Entonces, aquí es donde cae la divergencia de puntos de vista. ¿Realmente se le debe tratar diferente o se le debe tratar igual a los demás? Ahí eso se lo dejo a ustedes. Me llamó la atención el comentario, tanto mérito tiene ser ingeniero como bailarín. Obviamente argumentando o justificando que sea cual sea tu profesión, debe de respetarte tus maestros y deben de tratarte bien. Pues bueno, aquí sí, como ya ustedes lo han de estar pensando, pues yo creo que no es muy correcta la idea. Eso sí, toda la cuestión laboral, las profesiones, a todo lo que nos dediquemos, obviamente
es bueno y es el mismo mérito. Pero si sabemos que el perfil de egreso de X profesión a Y profesión es diferente. Se necesita una capacitación distinta, se necesita una forma de ser distinta, se necesita una forma de hablar distinta. Por eso cada uno de los gremios tienen sus códigos. No es lo mismo que seas doctor, docente, ingeniero, abogado, ¿sí? ¿Por qué? Porque incluso tenemos dentro de cada una de las profesiones una amplia gama o subgama de aspectos, porque no es lo mismo ser un abogado familiar a ser un abogado penalista, no es lo mismo defender a una madre de familia que ha quedado en soltería a un narcotraficante. No son las mismas palabras, no son los mismos métodos, no son las mismas formas. Entonces, sí, todas las profesiones tienen su mérito, ninguna se demerita, pero el perfil para cumplir con todas ellas, eso es muy distinto. De esta forma, hablando específicamente de la ingeniería, y los ingenieros no me dejan mentir, tienen que lidiar con diferentes tipos de personas dentro del ámbito laboral, y asimismo, como por lo regular la formación pedagógica de los catedráticos de ingeniería es empírica, pues eso es lo que tratan de transmitir con la leyenda de es que te estoy preparando para allá afuera, te estoy preparando para la vida real, y en la vida real va a ser peor. Entonces, bajo esa premisa, los catedráticos, los docentes o docentes, vaya, porque no es lo mismo, tratan de instruir a sus estudiantes. Y por último, leí también, ¿y qué tiene que el maestro tenga tantos años dentro de ser catedrático, dentro de la enseñanza? Sí, ya que eso tampoco le da derecho a generar violencia a sus estudiantes. Correcto, desde la forma en que el docente, no, por más que tenga 1.000.000 de años, eso no es justificante para maltratar a un estudiante. Ya la cuestión de la forma en que él decidió instruir a sus alumnos, pues esa se va a quedar definitivamente hacia él, y a través del órgano académico de la universidad, pues él va a tener que justificar o argumentar por qué de una u otra forma es su comportamiento ante los estudiantes, aunque creo que ya el maestro, que para mí me pareció correcto, pero a su vez me pareció a medias, que se disculpara y que le echara la culpa al estrés vía pandemia. Pero yo también considero que pudo haber dado una explicación desde el corte de vista académico o pedagógico o catedrático, así como el nivel que él representa en el sistema educativo, ¿verdad? Ya que es nivel, digamos así, profesional o superior. Bajo esta situación, aquí yo lo analizaría del lado laboral. Del lado laboral, yo considero que nosotros como docentes tengamos 1 año de servicio o 40 años de servicio, también tenemos derechos y también somos violentados, y muchas veces por nuestros estudiantes y padres de familia. En este caso, los papás ni el alumno hicieron una denuncia formal, ni presentaron ningún cargo, y en la realidad el problema por el cual el maestro fue sancionado, creo que sí lo destituyeron, pues fue por todo el alboroto que hicieron terceras personas, que se sintieron más ofendidas, incluso yo creo que el mismo estudiante y los mismos padres de familia. Pero sí es importante que no sé, ahora sí que en cualquiera de las profesiones tengamos un respeto, ya sea por su edad, por los años de servicio, por los méritos que ha desarrollado en su profesión. Pero yo considero que la universidad debe de tener un análisis real y encontrar, ¿verdad?, sanciones que se tengan que sancionar, pero siempre y cuando también del lado visto humano, porque no podemos decir, es que los derechos humanos o como humano debe de tratarnos como humano, o hablar de humanismo. Sí, estoy feliz porque al maestro, por una serie de videos y una serie de comentarios en Facebook o en redes sociales, ya lo están destituyendo. ¿Dónde está el humanismo? ¿Sí me explico? ¿Dónde está el mediar, el dialogar, el realmente investigar
¿Dónde está la situación? Ahora, muchos de ustedes pensarán, ya están los videos ahí, ya está la situación, se merece el castigo. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Todos tenemos derecho a réplica, es parte de nuestros derechos, no solamente como seres humanos, también en los ámbitos laborales. Y pues es necesario que lo que se haga pues teniendo en cuenta los factores que uno como docente entrega durante su vida a una institución o a una serie de estudiantes. Hasta aquí el análisis, muchas gracias, les recuerdo, mi nombre es Damián Pérez y como siempre les deseo éxito.